Pensar en un niño o en una niña siendo víctima de abuso sexual es algo que nos estremece, nos hace cerrar los ojos y mirar hacia otro lado, intentar que ninguna imagen se cuele en nuestro cerebro. El simple hecho de pensar que un adulto engañe a un niño para acercarse con fines de abuso sexual es algo terrible. Sin embargo, entre un 10 y un 20% de la población ha sido víctima de abusos sexuales en su infancia. Pero ¿sabemos cómo son los abusos sexuales? ¿Cuáles son los límites? El abuso sexual es una manipulación de niños, niñas y adolescentes de sus sentimientos, debilidades o necesidades, basada en una desigualdad de poder. Tiene como objeto una parte íntima y altamente sensible de las personas, su sexualidad, en un momento en el que está en desarrollo y en el que aún no se tienen las capacidades necesarias para entender las implicaciones de lo que está pasando. Adriana Luso es subsecretaria de Prevenciones en Salud y Trayectorias Educativas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe. Articula y coordina equipos sobre problemáticas de la niñez, abordadas además con los equipos locales de municipios y comunas. La problemática del maltrato infantil y específicamente el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes no reconoce fronteras ni económicas, ni sociales, ni educativas, ni religiosas, ni blancas ni negras. Atraviesa toda la sociedad por igual. El abuso se da tanto en comunidades pequeñas como en las grandes ciudades, como en nuestra provincia son Santa Fe y Rosario. Entonces, si nosotros reforzamos el trabajo con el primer nivel de atención, estamos reforzando esto que tiene que ver no solo con la prevención, sino con el abordaje y con el tratamiento de los casos, y con lo que tiene que ver sobre todo con podemos llamarlo de alguna manera, la rehabilitación o la recuperación de las víctimas. Necesitamos hacer estos rescates y hacer este acompañamiento porque tenemos que tener una población que sea sanamente adulta. Y cuando uno no aborda estas problemáticas como debe abordarse, desde lo intersectorial, desde lo interdisciplinario, después tenemos las consecuencias, que no las tenemos nosotros ni el Estado en sí mismo, la tiene esa persona que sufrió vulneración de derechos. Y es un poco lo que está pasando hoy en muchos lugares de la provincia, significativamente en la región de la costa, con las denuncias que están apareciendo en cantidad. Pero fíjate que ¿por qué hago tanto hincapié en el trabajo intersectorial e interdisciplinario? Porque tampoco es bueno que esta gente, que estas víctimas, que son tanto niñas como niños, hayan pasado tanto tiempo con un secreto tan guardado y tan dañino para la salud mental. Esas son las cosas en las que tenemos que trabajar para prevenir todo esto que hoy nos quita el sueño, que tiene que ver con el maltrato infantil, que tiene que ver con el abuso sexual infantil, que tiene que ver con tener clarísimo que el abusador es abusador, que no es un enfermo mental, que no tiene una enfermedad psiquiátrica, que es abusador y que todo a lo que se somete, que tiene que ver con un juego de poder, porque siempre es alguien mayor sobre alguien que puede vulnerar porque tiene menos fuerza, porque tiene menos poder. No se reconoce como enfermedad. No es pobre, hagamos algo, se va a curar. No. El abusador es abusador desde siempre. Y tenemos pruebas con todo esto que está pasando, lamentablemente en nuestra zona de la costa, que han pasado años de silencio, años de tortura para estas víctimas, de parte de alguien que, ejerciendo el poder y rompiendo los límites que tienen que ver con lo ético, que tienen que ver con lo físico, encuentra satisfacción en acciones tan detestables como son el abuso. El abusador será siempre abusador. Es una de las frases que menciona la funcionaria provincial, más allá de que algunos sostienen que estos sujetos se pueden recuperar de estos aberrantes delitos.
Un caso que sienta precedentes en la provincia de Santa Fe sobre prescripción de causas por delitos sexuales es la condena de 16 años de prisión a un sujeto aquí en la ciudad de San José del Rincón entre los años 1984 y 2015 por abusar de 6 miembros de su familia. Este sujeto durante todo este tiempo abusó de sus hijas, hijastras e inclusive llegó a abusar de su propia nieta. No, se me vino el mundo abajo, de verdad. Nunca pensé que podía ser así. Me dolió un montón, me sentí culpable. Mucho tiempo me sentí culpable porque no hablé antes. ¿Por qué no lo enfrenté antes? ¿Por qué no le di un palo en la cabeza cuando veía que hacía cosas con mi hermana? Esta situación la digo porque cuando pasaban las cosas que pasaban con mi hermana, dormíamos en una cucheta y yo dormía arriba. Y yo veía todo lo que él hacía a mi hermana. Entonces me echo la culpa de por qué no me tiré de la cama y le pisé la cabeza, no sé, algo. En ese momento me sentí muy culpable. Cuando mis hermanas me contaban todo lo que la hacía a ella y a mi hermano también, me sentí muy culpable de no haber hablado antes, muchas culpas sentí. Eso también es parte de mi culpa, de lo que yo sentía como culpa, digamos, de que a lo mejor haber hablado antes podría haber evitado un montón de cosas. Cuando mi sobrina habla, no tenía fuerza, decía, ¿por qué? ¿Por qué ella tan chiquita? ¿Por qué? Y bueno, el psicólogo me ayudó un montón para darme cuenta que no soy culpable en esta situación, que hice lo que pude, digamos. Fue con una de mis hermanas, con Jessie, y le dije, no, vamos a denunciarlo. Teníamos toda la familia en contra de él, y eso era nuestro miedo porque nos buscaban problemas, porque no querían que lo denunciemos, bueno, iban a cagar a palo, porque no iban un montón de cosas. Entonces, no, yo le dije, vamos a denunciarlo. Tenemos que sacar a esta persona de la familia. Y cuando lo hicimos me sentí aliviada. Me sentí fuerte, me sentí respaldada por mis hermanas. Sentí que no iba a ser mi lucha sola, sentí que estaban ellas conmigo. Que no era por mí, que era por todas lo que estábamos haciendo. Según la Asociación para la Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia, entre las consecuencias de estos abusos a largo plazo se encuentran la baja autoestima, miedos, sentimientos de vergüenza, culpabilidad, hipersexualización y también el extremo, quitarse su propia vida. Mira, en mi caso particular, este tema estaba muy guardado, muy dentro mío. No se lo conté nunca a mi esposo, a mi hijo tampoco, hasta hace poco, digamos. Te vuelvo a repetir, estaba muy guardado dentro mío. Yo pensaba morirme con eso adentro, llevármelo a la tumba. Cuando soy llamada por mi hermana, que ella empieza con los recuerdos y eso, ella me dijo, yo quiero que vos me digas si este tipo a vos te hacía tal y tal cosa. Sí, él me hacía esto, me hacía lo otro y lo otro. Y ahí empezamos. Primero, bueno, ya primeramente había hablado mi hermana del sur, después fui yo, después fue mi hermana la mayor. Nos costó mucho hablarlo con mi hermano de Rosario, que él está viviendo ahí. Él no quería saber nada de contar, no quería hablar, no quería saber nada. Mi relación hacia él era muy poca. Yo me fui de mi casa cuando tenía 17 años. Dejé a mi otra hermana, la que vive en el sur. Ella se quedó ahí cuando yo me fui. Me costó muchísimo porque extrañaba mucho a mis hermanas. Sabía en manos de quién
la dejaba. Me acostaba pensando si lo estaría haciendo, con quién, a quién le tocaba. Y bueno, yo me sentí libre cuando me fui de su lado. Me sentí libre, me sentí aliviada, lo voy a decir, cuando salí de esa casa, de esa persona, digamos. Yo veía todo lo que pasaba alrededor, pero ya te digo, me lo guardaba muy, muy adentro de mi corazón. Yo no, capaz que yo veía lo que estaba pasando, pero no iba y se lo contaba a mi otra hermana. Quedaba para mí. Y yo pienso que mi mamá estaba al tanto, pero ella no supo reaccionar, no supo qué hacer, no supo a quién pedirle ayuda. Porque en ese tiempo estas cosas no se decían, no se hablaban. Nadie te creía, te trataban de mentirosa, que es mentira, que los secretos de familia no se develan, como me gritaron una vez, me acuerdo. Y bueno, era así. Que él aprovechaba cuando mi mamá se iba a hacer mandado, porque mi mamá hacía todo en mi casa, pagaba las cuentas, hacía los mandados, nos compraba la ropa interior, las cosas de la escuela, todo ella, él nada. Y siempre aprovechaba en esos momentos que él se iba. El mandado que uno hacía todos los días, pero eran en reiteradas ocasiones, momentos. No volví a mi casa por un tiempo largo. No, me dolía porque yo sé que estaban mis hermanos sufriendo, pero no volvía. O sea, no volvía a la semana, al mes. No. Es como que salí de mi casa y salí. Mi relación con él fue muy poca, yo compartía muy poco con él. Lo poco que compartía, lo compartía por, no sé cómo decirlo, por respeto, vamos a decirlo por respeto. Pero yo nunca tuve, relación específica con él. ¿Vos le decías papá? No, nunca. Siempre lo llamé por su sobrenombre. Muchas veces estos niños, niñas y adolescentes víctimas de abusos sexuales deciden olvidar como si estos abusos nunca hubieran existido. Pero existen efectos a corto y a largo plazo que tienen que ver con la frecuencia y la duración de estos abusos, como también la vinculación familiar con el agresor y las consecuencias negativas derivadas del momento de la revelación de estos abusos, como por ejemplo el quiebre familiar o poner en duda el testimonio que brinda el menor. Es por eso que es tan importante la escucha activa. Yo te creo, yo te escucho. Nos vinimos hasta la localidad de Colonia Macías en el departamento Garay. Aquí también hay víctimas de abuso sexual. En este caso los hechos ocurrieron en el año 2016 y en este año se efectivizó la condena de 11 años para este abusador que era del círculo más íntimo de estas dos víctimas menores de edad. Era su tío. Por aquel entonces la denuncia fue realizada por el director del establecimiento educativo a donde asistía en ese momento una de las víctimas menores de edad. Esta denuncia, justamente valorada por la fiscal del Río Ayala, fue la que dio el puntapié inicial de esta investigación que terminó con un sujeto condenado por abusos sexuales a 11 años y 6 meses. De acuerdo a lo manifestado por la adolescente, en un principio no se animaba a contar los ataques sexuales que venía padeciendo por miedo y por vergüenza. Los ataques sexuales fueron cometidos sistemáticamente todas las noches de los primeros meses del año 2016, en la vivienda que compartían el abusador, su madre y la víctima. Este sujeto se aprovechaba de esa convivencia bajo el mismo techo en los momentos en los que quedaba al exclusivo cuidado de la adolescente, que en esa época transitaba los primeros años de la escolaridad secundaria. En el año 2016, estaba a cargo de la institución. En ese momento estábamos pasando por una construcción edilicia, así que estábamos
bastante incómodo, con lugares reducidos y apartados. Y una alumna se me acerca diciendo que tenía una compañera que la notaba mal y que tenía sospecha. La convencemos que se dirija a nosotros, y es la menor quien cuenta que tenía un adulto, un varón mayor, pariente, con el cual se sentía muy incómoda en la casa, que no estaba viviendo en su momento con su mamá, y que este pariente aparentemente me da a entender que le abusaba. Bueno, en ese momento estaba vigente un protocolo que hacía poco que se había trabajado en las escuelas sobre cómo actuar en este tipo de casos. Dentro del protocolo se establece dar parte a la autoridad policial por cuenta de la menor, o sea, uno debe acercarse a la autoridad policial y hacer la denuncia correspondiente con los dichos de la menor, o sea, por cuenta y orden. La menor me cuenta a mí esta cosa, esta irregularidad, esta situación, ¿no es cierto? Y es donde se activa. Y otra de las cuestiones fundamentales es asegurarse de no tener un contacto inicial con la familia, aislarla por el resto del día, de ser posible, ¿no es cierto? En ese momento la fiscalía actuó bastante rápido, y bueno, actuó en busca de este adulto, ¿no es cierto? Era horario de tarde, por lo tanto casi todas las actuaciones terminaron siendo al otro día. Terminamos congeniando con la madre un lugar de descanso, un lugar que no tome contacto con el resto de sus familiares, y bueno, de ahí ya pasó las actuaciones a la fiscalía en turno, y ya se hizo cargo de la justicia de menores. Bueno, en ese momento el acusado se dio a la fuga, no dieron con él en esos días, y terminó siendo capturado mucho tiempo después. No recuerdo si fue en 2019 o 2020, ya en la pandemia. Y bueno, después, ya tantos años después, nos enteramos por los medios de que había habido una sentencia, un fallo abreviado, según leo. Me entero y me llamó poderosamente la atención, ya que en la noticia se nombra las acciones que tomó la escuela en ese momento, que fue la denunciante, ¿no es cierto? Después de tantos años donde ya prácticamente nos habíamos olvidado del caso, más allá de que una de las alumnas involucradas, que era mucho más chica, en la actualidad concurre a la escuela, y no es un tema que nosotros estemos muy contentos de volver a revivir, ¿no es cierto? Como todo el mundo, pero bueno, a veces los que estábamos en ese momento al frente, que algunos no están, ya se han jubilado, se han retirado o siguen desempeñando actividades en otra escuela. Tenemos una satisfacción enorme por el hecho. Nos sentimos felices de que hayamos podido colaborar y ayudar más allá de esta situación, que es muy particular, ¿no es cierto? No fuimos entrenados para esto, fuimos entrenados para otra cosa. Pero bueno, la escuela, que es un actor social del Estado, con los años se ha visto involucrado, ¿no es cierto?, en la protección integral no solamente en la educación, sino en la protección integral de los alumnos, y lamentablemente en esta sociedad es uno de los primeros, o una de las
es una de las personas, de las entidades que, fuera de la familia principalmente, que es capaz de ver, de poder hacer algo, de poder detectar estos casos y de poder dar parte. Quiero destacar, uno de mis intereses personales es de que alentar a los compañeros que están en la trinchera, que están a cargo de los establecimientos, que no duden, que no se dude, porque hay vidas en juego, hay personas en juego, y bueno, nosotros como ese primer agente de cambio o primer agente del Estado, estamos parados bien enfrente y convivimos a diario con esos chicos que a veces la única posibilidad que tienen es la escuela, no más allá de las enseñanzas, sino también de la convivencia. Es una palabra que está muy de moda, empatía ahora, ¿no es cierto? Ponerse en el lugar del otro, que hubiesen hecho si nos hubiese tocado a nosotros. Este tipo de delitos dejan ver también otros escenarios y otras necesidades. Puntualmente, en Colonia Macías hace falta un equipo interdisciplinario que aborde este tipo de denuncias, este tipo de delitos, y que sean escenarios propicios para acompañar a las víctimas. La condena impuesta fue por la autoría del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por la guarda y la convivencia en perjuicio de las dos víctimas. Sí, generalmente el 75% de los abusos se dan en el seno del entorno familiar, es decir, que son dentro de la familia, y los que no son dentro de la familia es con personas a las que la familia les tiene confianza como para dejarlos a su cuidado. Entonces los niños no saben decir que no ante estas situaciones, y cuando logran decir que no, siempre obviamente la situación de abuso se ejerce en una relación asimétrica de poder, ya que el adulto ejerce sobre el niño el poder de la coerción, digamos, en una relación que no es de igual a igual. Entonces, en esas situaciones abusivas, cuando el adulto además es de confianza para la familia, el niño tiene mucho miedo de poder decirlo. Por eso, cuando el niño puede decirlo, tiene que ser creído, ¿no es cierto? Pero sí, generalmente se dan en los ámbitos intrafamiliares, o sea, dentro de la familia, y la generalidad de las situaciones también se dan durante mucho tiempo, porque los chicos no lo pueden decir enseguida, la mayoría de los casos, sino que llevan a veces años y a veces muchos años de este padecimiento en silencio. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral fue creado por el Ministerio de Educación de Argentina en 2012, con el objetivo de coordinar, implementar y evaluar la educación sexual dentro de las 3 modalidades educativas: inicial, primario y secundario. El programa surge a partir de la sanción de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, que establece la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos, públicos, de gestión estatal y privada. Ximena Frois es la coordinadora provincial de Educación Sexual Integral. Dentro del Ministerio de Educación, se ubica dentro de la Subsecretaría de Desarrollo Curricular y Formación Docente, y sostiene que desde el Ministerio la ESI comienza a ser una política pública integral. Esto significa que ya no ocupa más un compartimiento específico y aislado, sino que se convierte en una herramienta para garantizar a niños, niñas y adolescentes la educación sexual integral. Esto es una responsabilidad muy grande porque implica trabajar educación sexual integral como un derecho, ¿sí? Es un derecho que le tiene que llegar a los y las estudiantes desde que inician en un maternal hasta que en una sala de inicial, hasta que se termina el sistema educativo en superior no universitario. Esa es la responsabilidad que marca la ley. Obviamente que educación sexual también se puede trabajar en las universidades y en otros espacios educativos. Pero hablando como política pública y como responsabilidad y compromiso, es
justamente trabajar en lo que es la educación pública, ¿no? Trabajamos justamente en lo que la educación sexual merece que se trate, ¿no? Que es cómo generar instancias de reflexión crítica con la docencia para poder incorporar estos contenidos y a su vez acompañar en los procesos institucionales para que esto sea una realidad y llegue al objetivo fundamental, que es garantizar estos derechos a los niños, niñas y adolescentes. Hay una frase que dice: el violador es el hijo sano del patriarcado. Bueno, el abusador también es el hijo sano del patriarcado. Tenemos que poder empezar entre todos a ponerle palabras y darle sentido a lo que ocurre. Y eso nos tranquiliza, eso nos va a garantizar un camino a lo mejor que parece más largo, pero no, es más transformador que por ahí acusar, mirar el caso concreto y no poder complejizarlo y ponerlo en el contexto, ¿no? Digo, cuando hay una situación de abuso, hay una escena que se plantea, ¿no? Y que tiene que ver indudablemente con este sistema que veníamos diciendo que es el patriarcado, donde hay determinadas condiciones, la familia, determinadas estructuras de poder, ¿no? Digo, sabemos de instituciones, porque, bueno, están en los diarios, en todo lado, pero de ciertas iglesias o ciertas instituciones eclesiales donde el problema no es el cura, porque habrá millones de curas que no tienen nada que ver, digamos, con una situación de violencia sexual. Pero sí sabemos que esas instituciones donde se le da el poder a determinada persona, ¿no? Y que nadie le puede decir que no a esa persona, se le da determinada preeminencia e importancia y los demás quedamos todos subalternizados, esa persona tiene un camino bastante armado y hecho en el caso de que, como a todo el mundo le puede pasar, tenga una cuestión de violencia con un niño o con una niña y ni hablar si avanza en el paso de un abuso, ¿no? Digamos, ¿a dónde podría recurrir ese niño o esa niña si esa persona es la más importante, a la que se le ha dado toda la confianza, la que no se le puede negar nada porque es tu persona de confianza y a lo mejor toda la familia le está planteando que está en buenas manos y que es confiable? Bueno, ahí el trabajo fundamental es que todos tengamos en cuenta que no es un problema que pasa afuera, es un problema que pasa también en nuestras familias, en nuestras instituciones, en nuestros lugares de trabajo. Que cuando hablamos de niños y niñas y hay derechos, cualquier niño o niña puede decir que no le gusta, no solo una situación de abuso que ya estamos hablando, denunciar, digamos, una situación de abuso que ya estamos hablando de una violencia terrible. Estamos diciendo de que puede decir en una familia que no le gustan determinadas cuestiones y que esté habilitado y no que reciba por eso a lo mejor, como puedo ver a veces incluso en la calle, un sacudón, un cachetazo, ¿no? Cosas que evidentemente nos convoca como comunidad plantearlo, porque venimos desde hace muchos años, digo, hoy hablábamos un poquito antes sobre el paradigma del patronato, ¿no? Que los menores eran casi sujetos en formación y no tenían derechos. Hoy hablamos del paradigma integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y todos los niños, según su edad y su autonomía progresiva, todos los niños tienen los mismos derechos que los adultos, y al decir que no y a tener un lugar en el mundo de respeto y de libertad también.
no es una víctima más. Solange es una abusadora. Y nosotros queremos que todos sepan nuestra disconformidad con eso. Porque tenemos miedo. Tenemos miedo de lo que pueda pasarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, sobrinos, sobrinas, al resto de los chicos que nosotros conocemos desde muy pequeños, chicos y chicas, que nos criamos en esto que llamábamos la familia del triatlón. Necesitamos que nos acompañen, que hagan visible y que pidan junto a nosotros que Solange también esté presa, que también esté presa Alicia, que está prófuga. Estas 4 personas tienen que pagar por el daño que le hicieron a nuestros hijos, a nuestras hijas. Tienen que pagar, no pueden estar en libertad. Hicieron uso y abuso de su lugar de formador. Dañaron mucho. Nosotros hoy, papás, mamás, familiares y amigos, estamos acá para pedir justicia. Lo que no pudimos hacer en su momento de resguardar a nuestros hijos, a nuestras hijas, lo vamos a hacer hoy. Y para eso necesitamos que nos acompañen, que estén con nosotros para exigir que estas 4 personas queden presos, que cumplan una cadena perpetua de verdad. Necesitamos que no nos dejen solos. Muchas gracias de corazón por estar acá acompañándonos. Tras mantenerse prófuga durante 2 meses, Alicia Reina fue la última imputada en el caso de los entrenadores de Rincón. La imputación es por el abuso sexual de un alumno de la Escuela de Triatlón de San José del Rincón. Reina es suegra de Walter Sales Rubio, principal imputado en la causa y madre de las otras 2 mujeres investigadas. En su casa se cometieron múltiples abusos contra otros menores de los que ella estaba al tanto. El fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual, Matías Brogui, está al frente de la investigación, que comenzó a mediados de julio y ya cuenta con 4 imputados. La más reciente es Alicia Salomé Reina, a quien se le atribuyó la autoría de abuso sexual en perjuicio de un menor de edad. Alicia Reina es la madre de Sheila y Solange Arteriza, ambas imputadas en la causa, y suegra del entrenador Walter Sales Rubio. En total son 14 las víctimas que denunciaron a quienes en Rincón llaman los entrenadores del horror. Los agresores vulneraron la integridad sexual de las víctimas durante años en el marco de los entrenamientos deportivos. Puntualmente, el abuso atribuido a Reina fue en perjuicio de un menor que entre sus 10 y sus 17 años fue obligado por Walter Sales Rubio a mantener relaciones sexuales con ella, al igual que con sus hijas, en reiteradas oportunidades. Según la imputación, el chico también fue forzado a observar al entrenador, mantener encuentros íntimos con las hermanas Arteriza e incluso a participar de los mismos. Se le informó a la imputada cuál es el hecho o los hechos por los cuales se la persigue penalmente y en virtud de los cuales se inició una investigación en su contra. A consecuencia de esta atribución y entendiendo que tenemos elementos para ello, es que hemos solicitado se fije una nueva audiencia a los efectos de discutir la medida cautelar de prisión preventiva. Los hechos que se le atribuye a esta persona y que se puedan contar. Y los hechos consisten en abuso sexual con acceso carnal, agravados porque se daban en el marco de una relación de entrenamiento que había entre el niño víctima, niño en aquel momento y mayor de edad, pero en el momento del abuso era un niño víctima, y el que sería uno de los imputados de la causa, que es pareja de una de las hijas de la señora. Luego de estar un tiempo prófuga, Alicia Reina fue la última detenida por la Agencia de Investigación Criminal en el caso de los entrenadores. La encontraron
abajo de unas frazadas en la casa de una amiga, aquí, en la localidad de Arroyo Leyes. Creo que todavía no terminamos de entender, de creer lo que nos está pasando. Esto no es solo la camada deportista de nuestros hijos. Hay chicas que tienen alrededor de 35 años que también fueron víctimas de estas personas. O sea, es algo... No tiene dimensión. Realmente no tiene dimensión. Yo creo que no vamos a terminar de entender nunca qué fue lo que pasó acá en Rincón, cómo durante más de 15 años no pudimos verlo. A ver, tampoco quiero decir que los familiares de las víctimas somos responsables ni culpables de esto, ¿no? Porque no es así. Porque las víctimas hablan cuando pueden, realmente hablan cuando pueden. Más, hasta el día de hoy hay chicos que con los familiares no hablan y lo que vamos sabiendo es a través de los mismos comentarios de ellas. Nuestros hijos, nuestros sobrinos eran con los ojos cerrados, que salían con ellos, que viajaban con ellos. O sea, jamás nos esperamos algo así. Jamás nos esperábamos que hayan dañado de esa manera a los chicos. No. Hasta uno, día del padre, día de la madre, las fiestas de fin de año, siempre agradeciendo lo que eran con los chicos, con las chicas, los regalos y todo. O sea, realmente tenían un lugar importante en nuestras familias. Sí, muchísima confianza con ellos. Con los 4 imputados, no solo con los entrenadores, con los 4. Porque hasta con esta mujer, con Alicia, como señora, como dueña de la casa, como madre de las entrenadoras, como mujer, nosotras como mamás, como tías, depositábamos nuestra confianza en otra mamá, en una abuela, en una vecina de toda la vida. Y bueno, no terminamos nunca de conocer a la gente. La verdad que es un dolor muy, muy grande. Es complicado. Yo eso desde un primer momento dije, esto es algo que no está pasando solamente a la familia de las víctimas, sino le está pasando a San José del Rincón, porque todos en algún momento fuimos a aplaudirlos, estuvimos apoyando los logros de los chicos y hoy veo que nos acompañan, que están, así como en su momento acompañaron los logros, hoy están acompañando a las familias en esto. Muchísimo respeto por parte de la gente de la ciudad, de los vecinos. Eso realmente más que agradecida. El acompañamiento en las movilizaciones, en las marchas. Siempre surge algún malintencionado con algún comentario malo en las redes o en el boca a boca y eso realmente no lo estamos viendo así. Nosotros, familiares, estamos más que agradecidos con el acompañamiento y la empatía que realmente se ve y estamos recibiendo de la gente de San José del Rincón. Es una causa excepcional, o sea, el nivel de daño que se le hizo a los chicos, a las chicas, desde niños hasta la adolescencia. Esto viene hace más de 15 años, como te decía hoy. Esto es una causa sin precedentes. La condena tiene que ser igual. Esta gente no puede volver a pisar las calles. No puede, o sea, no corresponde. Dañaron mucho, hicieron mucho daño, hicieron mucho mal. Hoy los chicos están llevando esto como pueden, tratando de salir adelante. Entonces ellos no pueden, no es justo que dentro de un par de años
vuelvan a las calles y que los chicos y las chicas puedan llegar a cruzárselo, a revivir un montón de cosas, porque esto es algo ya permanente, es una marca que van a tener toda la vida. Hoy son 17 causas, 17 denunciantes, ¿no? ¿Pensás que hay más? Sí, sabemos que hay más. Sabemos que hay más y bueno, como te decía hoy, a ver, los chicos, las chicas irán a hablar cuando puedan, si es que en algún momento pueden. No podemos obligar a que denuncien ni nada similar, pero bueno, sí les decimos que si deciden denunciar no están solos, solo hay un grupo de padres, de tíos, de vecinos que estamos acá dispuestos a acompañarlos, a asesorarlos en lo que necesiten, con total confianza, así el mismo respeto que estamos recibiendo nosotros es el respeto que estamos dispuestos a dar con cada uno de los denunciantes, con quien se anime a hablar. O sea, sabemos que hay más gente acá en Rincón, más chicos, más chicas, acá en Rincón y también en la ciudad de La Paz, en Entre Ríos. No queremos eso, como te decía, ver los chicos hoy dicen basta con la intención de cortar su sufrimiento y de salvar vidas. Si vuelven a las calles esto va a continuar. Esto es algo, a ver, la persona que viola cumple una condena y sale y vuelve a lo mismo. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que en otro lado, donde no lo conozcan, vuelva una escuela de triatlón y que pase lo mismo? No pueden volver a las calles, ¿no? El descubrimiento de un abuso sexual suele tener lugar mucho tiempo después de los primeros incidentes. Pueden pasar meses, inclusive años de silencio. Se van repitiendo las edades. De 8 años, 10 años, 12 años, ese era el promedio de edad en el cual mis hermanos empezaban a sufrir abuso por parte de él. Mis hermanas lamentablemente se iban de mi casa. Muy chicas, ellas buscaban pareja y se fueron. 16 años, 15 años, se iban como para escapar de él porque él lo seguía haciendo y lo iba a seguir haciendo así, sin ninguna de ellas y se iba y así seguía continuando con las demás. En casa era hacer lo que él decía, se hacía lo que él decía, teníamos, no era respeto sino miedo, lo llamaría más que nada. Era, bueno, si él decía vamos a hacer tal cosa, mi mamá lo tenía que hacer. Él decidía mucho, éramos muchas mujeres, él decidía mucho respecto a nuestras crianzas. Él le hacía hacer cosas con mi mamá en cuanto a llevarnos a un ginecólogo y todas esas cosas que por ahí lo tiene que llevar un poco más la madre, pero él lo decidía y él tomaba todas las decisiones hacia mi hermana y después continuó con nosotros. O sea, era como un poco de miedo lo que se tenía. Con él, para la sociedad, era re buena persona. De hecho, cuando esto se supo, nos trataron de mentirosas a nosotras porque él era muy bueno, decían. Él trabajaba socialmente, él brindaba a los de afuera, digo. Con los de afuera él le brindaba. No tenía, pero lo conseguía y se lo daba. Y así, él era tanto con los vecinos como con donde él andaba, lo mostraba ser una buena persona. Él era el abuelo. O sea, para mis sobrinos todos lo llamaban el abuelo. Con mis cuñados era media cortante la relación. De hecho, siempre ha tenido problemas con más que a uno de los maridos de mis hermanas, con los cuales él hacía las cosas de mi hermana. Con los maridos era como que tampoco no los quería. Y bueno, pero mis hermanas era como que sí, era el abuelo y demás, pero no lo dejaban llegar a que él tenga cercanía hacia mis sobrinos porque
Yo creo que de alguna manera sabían de lo que era él. De hecho, él tiene una denuncia, o sea, él también fue condenado por abusar de una de mis sobrinas. O sea, no solamente se lo hizo a mi hermana, sino también se lo volvió a hacer con la hija. ¿En la misma edad? En la misma edad. No teníamos muchos amigos, no podíamos llevar mucha gente a mi casa. No nos dejaba. Queríamos tener amigos, a mi casa no podían ir. Teníamos que hacerlos afuera. Salir tampoco con otra gente, tampoco mucho, no nos dejaba. Era como que nos quería ahí tener ese vínculo cerrado, porque él sabía que en algún momento sí iba a pasar esto. Cuando él empieza a sospechar, él seguía yendo a mi casa porque él tenía relación conmigo. Mi mamá lo aceptaba por la relación que yo tenía con él. ¿Vos sos la menor de todas? Yo soy la menor de todas. Y él seguía yendo a mi casa, pero dejó de ir a mi casa. Cuando ella empieza a sospechar de la denuncia, deja de ir a visitarme, deja de mandarme mensajes y se queda en su casa porque él se había separado con mi mamá y se había comprado otra casa, como encerrado. O sea, como que él ya sabía lo que él estaba preparándose de alguna manera. De hecho, él se dio a la fuga, estuvo 3 meses a la fuga. Esto se supo en marzo, él lo supo en marzo, la denuncia se hizo en abril y recién a él lo meten preso en julio porque se había dado la fuga. Yo creo que con nosotras 3, porque somos 3 más chicas que no fuimos abusadas por él, yo creo que primero porque mi hermana, que es la por la cual se sabe todo, ella era como, tenía una personalidad así como siempre fue no rebelde, pero no era como mis otras hermanas, que capaz, bueno, agachaban la cabeza y se hacía lo que él decía. Ella era como que no, siempre bueno. Entonces yo creo que porque él se da cuenta de que no sé si lo iba a poder lograr con nosotras, no sé si iba a lograr tanto silencio en nuestra parte de nosotras. Porque si bien nos criamos con ese miedo y respeto hacia él, pero siempre buscamos, no nos dejaban llevar amigas a nuestra casa, no nos dejaban vincularnos con otra gente, pero nosotros siempre lo buscábamos de alguna otra manera. Él sabía que nosotras no íbamos a poder ser como mi hermana. Entonces, yo creo que por eso, porque sabía que nosotros éramos diferentes, que íbamos a buscar a alguien para contárselo. A partir de ciertas denuncias significativas que se dieron de referentes acá en la localidad, o sea, denuncias contra referentes de la localidad, eso ha generado un efecto de contagio, por si se quiere decir así, hacia otras jóvenes y adultas que han sufrido situaciones de abuso y que se están animando a hablar y que se están acercando. Se están acercando tanto a las jóvenes que han pasado por estas situaciones y ya han hecho denuncias, o directamente al área, pero sí, la demanda se ha incrementado. Porque para que una persona cualquiera se anime a realizar una denuncia vinculada a violencia sexual, hace falta saber que no estoy sola, que puedo recurrir, que puedo golpear una puerta y que cuando esté triste y no tenga ganas de hablar, nadie me va a presionar a hablar y simplemente van a estar, ¿no? Sí, sí. Y saber que los tiempos de cada persona que atraviesa una situación de abuso es particular. Las respuestas no pueden ser lineales, las respuestas no pueden ser automáticas. Hay algunas que sí, por supuesto, deben ser automáticas, con celeridad, el Estado debe dar respuestas. Pero yo lo llevo más a, por ejemplo, nosotros como área o entre las vecinas mismas, ¿no? Por ahí a nosotros nos pone muy nerviosa saber que una vecina está atravesando una situación de abuso y por qué no denuncia, y por qué no se va, y por qué no. Y entonces ahí es como calma, acerquémonos, reforcemos la idea de que estamos, de que cuenta con nosotros, que nuestra casa no sea una puerta que se cierre por más de que haya denunciado a su agresor 2 veces y vuelva.
porque es difícil romper no solo desde la materialidad, sino desde la subjetividad y eso otro simbólico que se arma en esa relación es complejo y necesitamos repensar cómo entendemos el abuso sexual, necesitamos repensar cómo estamos viendo y entendiendo la violencia de género en general, porque si no, lo que hacemos, y que no está mal, digo, porque son las herramientas disponibles, ¿no? Pero una medida de protección de distancia, por ejemplo, no garantiza que esa mujer esté protegida o que esa niña esté protegida, como tampoco garantiza que el problema se resuelva, ¿no? El abuso sexual no se resuelve porque el padre no pueda ver más a su hija. El abuso sexual no se resuelve solamente porque este señor vaya preso. El abuso sexual no se resuelve solamente con que intervenga Secretaría de Niñez porque esta madre no protege o este padre no protege y la situación se sigue dando. Sí son mecanismos necesarios que deben revisarse para poder generar realmente marcos de protección y no de vulneración como hoy pasa muchas veces. Pero sí es momento de que esta integralidad que plantea la normativa en relación a los derechos de niñas y adolescentes, de un sistema integral donde todos los actores actúen de manera articulada, donde los distintos niveles de gobierno generen acuerdos y bases para trabajar, que realmente tome materialidad y vida. La ley es bellísima, pero el Estado lamentablemente, y no como una entelequia, digo, quienes habitamos el Estado muchas veces lo que hacemos es revictimizar porque fragmentamos la vida de la gente, ¿no? Bueno, a mí me toca la piernita, a mí me toca la cabecita, a mí me toca el hígado, ¿no? Burdamente hablando. Esta es mi partecita, esta es mi partecita, esta es mi partecita. Y es necesario que cada uno tenga un marco específico de trabajo, pero es necesario que se empiecen a construir objetivos de trabajo conjunto entre las organizaciones en territorio en primer lugar y entre los distintos niveles del Estado en segundo lugar. La verdad que el sistema de protección integral de las infancias y las adolescencias, las juventudes, tiene que redefinirse. Muchas intervenciones también de justamente el conocimiento de estos derechos, sobre todo a las infancias, ¿no? que lo tengan presente. Esto es un trabajo, entonces, más allá de lo que hablábamos de la presencia, del acompañamiento a las víctimas, en esos procesos de los que hablabas, pero también se puede trabajar en estos tipos de delitos como en otros, en prevención. Por supuesto que sí. Y yo te diría que además de que se puede, es necesario. Es necesario porque ¿qué marcos de protección y qué políticas públicas vinculadas a la promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes queremos promover como Estado? Porque si no, lo único que seguimos reproduciendo es mecanismos de protección específicos en situaciones que reivindico que existan. Digo, no estoy diciendo que eso tiene que desaparecer, pero de forma aislada, y lo que hacemos es trabajar todo el tiempo sobre parches. Y para que el abuso sexual infantil deje de existir, necesitamos pensar estrategias a mediano plazo y a largo plazo que superen las gestiones, que superen las decisiones políticas de equipos y de coordinaciones específicas y que piensen cuáles son los objetivos y metas que se van a ir planteando para sortear. Siempre digo que es necesario que podamos pensar cómo estamos percibiendo que un problema existe. Siempre es necesario poder ver, bueno, en el abuso sexual infantil, ¿qué cosas están incidiendo? El abuso sexual infantil no apareció ahora en Rincón. Lo que sí se fue dando es un proceso de que las mujeres principalmente se empezaron a animar a denunciar. Y algunos jóvenes, digo, no somos todas mujeres, pero ¿no? Principalmente mujeres se empezaron a animar a denunciar. Y eso, por suerte, está generando un efecto de poder cortar esa situación o de poder animarme a decir. Y por eso es necesaria también la información. A ver, ¿cómo prevenimos el abuso? Y por eso es fundamental la educación sexual integral en las escuelas, por ejemplo. Por eso es necesario que podamos pensar en las escuelas más allá del conocimiento de mi cuerpo, de las sensaciones del sí, si algo me genera incomodidad es porque no está bien cuando soy niño, ¿no? Entonces, ¿cómo validar esa lectura de los niños cuando dice, mamá, no me gustó tanto como me trató fulanito? Bueno, empezar a escuchar y no a darle un beso a la tía que vino a visitarte, ¿no?
¿Cómo no vas a ir a saludarlo a la pieza al tío? Y no, bueno, capaz que no quiere ir a la pieza porque no le gusta cómo lo mira el tío, digamos, ¿no? Solemos como exigirle a las infancias el amor y el respeto a los adultos. Y quizás los niños nos devuelven otra cosa que no escuchamos, ¿no? Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. Y principalmente lo que busqué fue, al escribir, tratar de que el lenguaje sea lo más sencillo posible, lo más calmo, de referenciar al abuso pero sin nombrarlo, ¿no? Como para tratar de no ejercer violencia con las palabras, tratar de que sea lo más amigable, lo más amoroso posible este mensaje. Y bueno, todo lo que pasó a partir de que la canción y el video se hicieron públicos fue muy fuerte, fue realmente muy conmovedor, porque desde el comienzo nomás empezaron a llegarnos mensajes, devoluciones de docentes, profesionales, mamás, papás, contándonos que la canción empezaba a ofrecer ayuda. Así que, bueno, para nosotros es un regalo realmente saber que podemos contribuir de esta manera desde el arte. Te escuchaba, ¿no? Cuando contabas de esta profesional, de esta trabajadora social y la importancia también, ¿no? de estos profesionales que día a día recurren a esto, ¿no? Al trabajo de contención y de acompañamiento a las víctimas y recurren de alguna manera a este tipo de herramientas, al arte, para poder llegar de alguna manera más sensible, más solidaria. La necesidad también de estos profesionales de recurrir a ustedes, los artistas. Sí, así es. Bueno, en este caso con mucha sensibilidad, pensando en esto, ¿no? En que justamente el abordaje puede ser desde lo transversal, tratando de sumar desde distintos lugares. Nosotros desde el arte podemos aportar cosas que a lo mejor desde otros lugares más científicos o más duros no se pueden aportar, pero el trabajo es así, es como en conjunto, es en redes, para tratar de cada uno desde su lugar hacer lo mejor que pueda, ¿no? Como para sumar en contra de esto que es una tragedia, y es una tragedia a nivel mundial, pero que bueno, cada uno en su lugar tiene que tratar de ir sanando lo más que se pueda. ¿Y qué pasó cuando te enteraste de este caso puntualmente de Neuquén? Bueno, esto fue a comienzos de este año, fue en febrero. Nosotros estábamos tocando en Buenos Aires justo y nos empezaron a llegar mensajes porque salió esta noticia en un medio y enseguida se replicó en otros medios. La verdad que fue muy, muy conmovedor, porque si bien cada caso es único, cada caso nos duele y nos emociona al mismo tiempo, ¿no? La emoción por saber que uno está ayudando y el dolor por saber que pasa tanto y tanto, ¿no? Que hay tantas víctimas. Pero esto de realmente enterarnos de que la jueza de Zapala, una jueza de garantías, Carolina González, pusiera la canción como prueba, ¿no? Como elemento de prueba, incluso que hiciera escuchar la canción en la sala de audiencias frente al propio acusado y condenado, fue muy fuerte, porque es reconocer justamente el valor del arte como transformador, con la fuerza que sabemos que el arte puede tener. Estas cosas que pasan, ¿no? Nosotros realmente quisiéramos que si la canción, como vemos que está resultando, si la canción realmente ayuda, quisiéramos que vuele a todos los lugares posibles, que ayude a la mayor cantidad de nenas y nenes que pueda. Así que cada vez que la canción vuela a un lugar nuevo, bueno, estamos contentos y contentas porque sabemos que está habiendo esa posibilidad de más ayuda. En lo personal, Ruth, ¿cómo te llega más allá de tu parte artística, las repercusiones y sobre todo eso de lo que hablas, ¿no? De la ayuda que está transmitiendo la letra de esta canción? Bueno, pienso eso, que uno cuando, por ejemplo, en mi caso, yo sé que lo que mejor me sale es hacer canciones, o sea, eso es lo que yo mejor sé hacer. Entonces,
sé que puedo aportar algo desde ese lugar, ¿no? Que sumado al trabajo de tantos docentes, tantas docentes, directivos de escuelas, trabajadores sociales y tanta gente que está ahí en el lugar, en el territorio, al lado de las nenas y nenes. Esa es la gente realmente indispensable. Entonces, como uno desde su lugar puede poner un recurso, puede poner una herramienta para que se use, para que se pueda facilitar este tema de ofrecer ayuda, bueno, realmente me siento muy feliz de poder estar haciendo un aporte junto con todo mi grupo, junto con los canticuénticos,